Y bueno, que los patitos, estamos en 2004, 10-09. Afganistán. Es un elemento interesante y que puede conectar con lo que podemos ver 20 años después. A ver cuál era la percepción de un servidor entonces y lo que ha cambiado tanto el tiempo como la valoración de un servidor. También disponible en este canal, también disponible en vídeos, también disponible en conversatorios, por ejemplo, con el amigo Mariano de Miguel. Y que en cierta medida, ese día 9 de octubre de 2004, tenía la virtud de ser el tercer aniversario, prácticamente, día arriba, día abajo, con el inicio de las hostilidades después del 11S y de la intervención, también respecto del artículo 5 eh, para con el país de refugio de Osama Bin Laden, y que fue posteriormente un demócrata, el señor Obama, quien curiosamente había hecho el discurso, el keynote speech, en la convención de este año 2004 de elección del candidato Kerry, en la fórmula Kerry-Edwards, que apoyamos desde mi modesta parte, como el Comité Vasco Pro Kerry Edwards. Pero esa es otra historia, ciertamente. ¿Cómo es el pasado y el presente y el futuro? ¿Y cómo se establece respecto de puntos como este de Afganistán en ese día 9 de octubre de 2004? El corazón de Asia, a 2 pasos de la meseta de Pamir, la planicie más elevada del planeta, se encuentra Afganistán, reino de taifas hasta hace no mucho, recientemente asimilado al mundo democrático o libre gracias a Bin Laden. Y ciertamente aquí tenemos un par de imágenes, un mapa, en el que se puede ver la situación respecto del ámbito de la demografía y del ámbito étnico que permea respecto de países circundantes, como por ejemplo hacia el sur, en la zona de Baluchistán, al norte, con las repúblicas centroasiáticas, y en parte, sería un estado en parte artificial, producto del gran juego, pero eso ya quizá un poquito más adelante, porque continuamos. Afganistán fue conquistada por Alejandro Magno, cuando dejó sus tierras macedónicas, lugar de nacimiento, por cierto, de Mustafa Kemal Atatürk, a la conquista del mundo. Cuando Alejandro llegó tan al oeste, se dice lloró, pues no había más tierras que conquistar. Murió joven, por lo que las especulaciones sobre lo que el genial general hubiera podido hacer hasta el fin de sus días, en la escala de longevidad de aquella época, es un misterio. Pasto para contrafactuales, del que este autor se declara devoto, y especulaciones diversas. Pero este no es el asunto principal. Tras la muerte de Alejandro, el imperio se dividió entre sus generales. Y Afganistán terminó con el tiempo islamizándose, pues los otomanos siguieron la ruta alejandrina hasta llegar a repoblar aquellas tierras. Un ejemplo, claro, es Turkmenistán, las tierras de los turcomanos. La propia raíz indica el origen, Turquía. Debido a la centralidad histórica en la historiografía de la región occidental, motor de la historia, al menos para nosotros, e impuesto al mundo como un factum sanctorum, la región islamizada en Occidente fue preeminente en cuanto a calibrar la dimensión del imperio del profeta Muhammad. Pero ya hacia el este también se movieron los musulmanes. Muhammad, durante los 10 años de tregua que tuvieron entre Meca y Medina, la ciudad, estado islámico originario y fundamental, donde política y religión se imbricaron en una única y estrecha institución, se enviaron emisarios a los 3 más poderosos imperios que rodeaban Arabia: Egipto, Bizancio y Persia. Con el tiempo, la solicitud de conversión se convertiría en obligación manu militari. Dejando de lado la prolija y bastante desconocida historia de Afganistán, entre los sucesores de Alejandro, pasamos al siglo XIX,
Rusia trataba de extender sus dominios por donde podía. Al oeste estaban las potencias europeas, al sur las tierras del Islam, al este había un hueco, que tras la victoria sobre los tártaros podía ser colonizado. Su nombre es Siberia. La expansión de Rusia por aquellos lares no solo implicó las famosas estepas, sino también que vino a virar hacia el sur, teniendo el imperio de los zares intereses en Persia y Afganistán. La obsesión rusa siempre ha sido tener acceso a un mar que no se les congele la mayor parte del año. De ahí la guerra de 1904 con Japón, por Port Arthur, Manchuria, Baja China, pues únicamente tenía Vladivostok y los siempre controvertidos pasos por Dardanelos con Turquía desde Odessa o el Báltico desde San Petersburgo, en un tiempo en el que Murmansk aún era un sueño. Londres, Imperio Británico. El papel en el mundo de una etapa victoriana era importante y de gran presencia en el mundo. Habían perdido las 13 colonias, cierto, por lo que debían extender sus dominios hacia otra parte del mundo, convirtiendo la India en su nueva joya de la corona, incluso físicamente. Era el conocido Raj, que hoy incluiría a India, Pakistán, Birmania, Nepal, Bután, Bangladesh y Sri Lanka. Y precisamente lindaba con Afganistán. Los británicos tenían la intención de cubrir huecos. Recuérdese que en la década de los 50 de aquel siglo XIX, una coalición franco-británica apoyada tenazmente y nunca lo suficientemente agradecida ayuda al Imperio Otomano, luchando contra el otro gran amante de Afganistán, lo que entonces representaba sus tierras y sus gentes, Rusia. Durante el siglo XIX la presión continúa en la zona, con un juego de alianzas con las tribus locales, como siempre, fue algo rutinario. Se jugaba el partido de las influencias sobre la región cuando aún no tenían una conciencia como país los afganos. Entre los rusos, por el norte, donde lindaba con el imperio zarista, y británicos al sur, en las limes con el Raj, lo mismo ocurría con la vencida Persia. Pasado el tiempo, las tensiones se relajaron y las dos potencias llegaron a un acuerdo de compromiso. Las zonas de influencia se repartían de esta forma tan sui generis, el norte para unos y el sur para otros. Esos británicos tenían garantías de una no invasión de Rusia hacia sus dominios, pues tenían este cordón sanitario que más tarde, a lo largo del siglo XX, Rusia se constituiría en Europa. Pues todo el mundo sabe que pasada Polonia, el camino hacia Moscú es expedito y llano para todo conquistador, salvo quizá unas marismas en el torno del Pripyat. Afganistán continuó ajena a los tiempos, al menos para el mundo, casi hasta los años 80 del siglo XX. Antes, en los años 50, había habido una afirmación clara de que la influencia en la zona era de la URSS. Eso cambió, efectivamente, desde los tiempos de los zares, ahora rojos. Los afganos eran y son una nación muy pluricultural y multiétnica, si es que se puede hablar propiamente de una nación afgana. Existe la mayoría pastún, hermana de sus vecinos pakistaníes, pero también están los Hazara, de origen persa, constructores de los gigantes y derruidos budas excavados en roca viva. Los tayikos, los uzbecos, los turcomanos, estos últimos emparentados a su vez con los países vecinos, que a su vez, por parentesco cultural, están íntimamente relacionados con el Estado madre, la madre patria Turquía. Una imagen que pone el posible objetivo. Afganistán es un país de 25.833.797 habitantes y sus límites con al noreste Pakistán y al este con Irán. Su capacidad militar efectiva es de 244.000 hombres. En 1979 fue invadido por la entonces Unión Soviética. En los años 80 se sucedió la guerra de Afganistán entre los soviéticos y la coalición islam norteamericana. Los estadounidenses tomaron mano del primer aliado posible contra los soviets. Y esta intervención en parte de aquello, las esferas de influencia, y de nuevo un nuevo elemento en juego. El resurgimiento, una renovación en el Islam, como a través de la revolución iraní de 1979, y que hizo peligrar muchas cosas
pues el recuerdo, la memoria colectiva de buena parte de las repúblicas soviéticas de Asia Central podría volverse muy real hacia su pasado colectivo como musulmanes y como turcos, no como rusos. Cayó el muro de Berlín, la Guerra Fría terminó, pero Afganistán seguía ahí. Y la gente de aquel lugar debía seguir adelante, aunque los americanos no estuviesen ya interesados en ellos, al menos de momento, y se enzarzaron con las armas que les restaban en una guerra de poder propia de un estado feudal. Es lo que era, pues no se había institucionalizado. Algo tremendo es tratar de imponer una visión, una forma de ser, pensar, regularse a toda una colectividad. En 1996, unos estudiantes se hicieron con el control del país, los talibán. Pero una resistencia se mantenía. ¿Dónde? En el valle de Panjshir, parte de la vieja zona de influencia rusa, precisamente apoyados por estos a través de una de sus bases en aquella ex república. Rusia, según el Tratado CEI, se encarga de sus asuntos exteriores y defensa. Estados Unidos y Occidente trataron de llegar a acuerdos con los nuevos amigos o amos afganos, pues querían sacar tajada de aquel pastel, como por ejemplo las petroleras, en una de las cuales trabajaba un joven y prometedor muchacho llamado Ahmed Karzai. 2001, 11 de septiembre, el día de la infamia, segunda parte. Te dicen que lo mismo que aquel otro, 80, no, sí, 60, efectivamente, 60 años atrás, 7 de diciembre de 1941, que hay que devolver el golpe. Incluso los europeos, en su generosa ingenuidad, activan el artículo 5 del Tratado de la OTAN, donde se señala que un ataque desde el exterior a cualquiera de sus miembros será repelido por la colectividad. Pero, ¿dónde golpear? Pues parecía que Afganistán, siguiendo la línea argumental de que Al-Qaeda había sido, y su máximo líder, Osama Bin Laden, se encontraba allí después de que, tras los ataques del presidente Clinton en 1998, le hiciera huir de su antiguo refugio sudanés. ¿Cómo lo sabían? Pues porque el encargado de la CIA en la zona le había visitado en un hospital donde practicaba la periódica diálisis en los primeros días de septiembre de ese año 2001. Un profesor de Relaciones Internacionales nos comentó hace un tiempo que posiblemente la primera guerra contra el terror estaba justificada por la cercanía, por ser una reacción a los ataques. Usted verá, el 7 de octubre se inició el ataque a Afganistán, casi un mes después. La Alianza del Norte tuvo un papel fundamental para la victoria, una victoria que dejó escapar a los talibán casi intactos. Casi no hubo batallas realmente. Estados Unidos, en su intento de legalizar la reciente y poco cuestionada, todo hay que decirlo, guerra afgana, se afanó en buscar una democratización del país. Se hubo como una conferencia internacional para noviembre de 2001 en Alemania, que tuvo que extender sus trabajos hasta diciembre para llegar a un acuerdo. También una Loya Jirga, o asamblea afgana, fue convocada. Visiblemente se nos hacía llegar que cambiaban los valores, los estilos, el talante en definitiva, aunque para algunos cambios son necesarios la interiorización de varios años. Tenemos a George Bush en un lado y al Mullah Omar en otro, ¿no? ¿Qué dice Jorgito? Uncle George hat and all gets for papas Hans Bomben for das Irak und Mons für dich man giving. Deutsche. Perdón, disculpas. No recordaba que estuviera en la. Bereits von Benghazen erhalten die afghanischen Taliban eine Versicherung, die sie so bald nicht vergessen werden. Transición en Afganistán. Podría decirse que estamos en esa fase. La misión de protección fue encargada en un primer momento a la OTAN, pero hoy es el día en el que las fuerzas de la Unión Europea son las que tienen el mando en la región, una zona que evidentemente no es Europa, por lo que muchas cuestiones que serán tratadas aparte vienen a la mente de manera rápida, pero que no vienen a cuento realmente. Occidente
A través de aquel proceso en Alemania, colocó a sus muchachos afganos en el gobierno, como dirían los miembros de la CIA. Presidente Ahmed Karzai, profundo conocedor sikh de Occidente y del mundo actual. La intención es, después de haber limpiado aquel lugar, resolver la papeleta electoral y estabilizar el país, como en Bosnia, donde todavía las fuerzas de la Unión Europea patrullan y existe la figura del delegado de la comunidad internacional que hace no demasiado tiempo organizó una redada anticorrupción y antimafia al más alto nivel. Después de eso, el nuevo y moderno Afganistán estaría en marcha para ser un miembro de pleno derecho de la comunidad internacional de naciones, plenamente integrada. El problema es que los talibán son numerosos, descontrolados, se refugian en la orografía montañosa del país. Aparte, se encuentran los señores de la guerra afganos, que poseen, en conjunto, 10 veces más de ejército que el embrión del ejército nacional. Las fuerzas occidentales protegen Kabul, la capital, y alguna ciudad importante. Más allá reinan los señores de la guerra que dominaron el país hasta la caída del régimen comunista en 1992, hasta la llegada de los estudiantes de las madrasas coránicas del vecino Pakistán, los famosos, entre otros, por aquel Mullah Omar, los talibán, el que escapó del todopoderoso ejército de Estados Unidos en una motocicleta. Y ahí le teníamos con el tema del ojo y la pérdida y todo eso. 9 de octubre de 2004, fecha histórica para los afganos. El día en el que votaron por primera vez en unas elecciones libres, democráticas, en sufragio universal y directo para el presidente de la República. 20 fueron los candidatos que se presentaron. Entre ellos hay de todas las etnias y de todos los ramos, como el mítico general Dostum, uzbeco. A pesar de las numerosas denuncias de fraude, moto múltiple principalmente, como sucediera en Irlanda en las elecciones entre los 10 y 20 del siglo XX, presentadas por 15 candidatos, parece que se va a retractar. Era obvio desde el principio quién sería el ganador y quizá sea un factor muy influyente para algunos para tratar de aparecer en público. Probablemente esto que tiene ahora en Afganistán sea lo mejor que puedan tener, o al menos lo menos malo. Se parece mucho a la relación ad intra de Arabia Saudí, tal y como la encontró el teniente Lawrence cuando llegó en la Primera Guerra Mundial, dispuesto a unir a aquellas tribus dispersas en un ejército armado contra el vecino todopoderoso Imperio Otomano. Como dijo un analista norteamericano, algunas de las naciones son tribus con bandera. Un país cuyo principal objeto de transacción y obtención de riqueza es el tráfico de opio. Como dice el príncipe de Lampedusa en su obra El gato pardo, en referencia a los que ostentan el poder, querido amigo, todo debe cambiar para que todo pueda seguir igual. Esta es la revisión desde el año 2004, que evidentemente está tamizada por lo que sucedió el día 15 de septiembre, o de agosto. ¿Qué día fue? ¿Agosto? ¿Septiembre? ¿Iban a esperar? ¿No iban a esperar? ¿Pensaban que iba a durar alguna semana más? En 2021, claro. Lo hemos comentado alguna vez en el canal, con lo cual ciertamente es de sobra conocido. Porque el 15 de agosto de 2021 pasó algo. Y el 15 de septiembre el país ya era otro, distinto. ¿O es que el país durante todos esos años de 2001 a 2021 fue un olvido? Como entre el año 88 al 92 y sobre todo del 92 al 96, cuando la gente acaba por sorprenderse. ¿Cómo toman los talibán Kabul? ¿Cómo llegaron? Pues lo mismo, pero en 2001 y en 2021. Ahí está, ciertamente, el doctor Mariano López de Miguel, amigo del canal, con su tesis doctoral, hablando precisamente del primer emirato o califato. Ponedlo en comentarios. De los talibán, de 1996 al 2001. Una tesis bien interesante, bien sabrosa, profunda y conocedora del paño. Por tanto, Afganistán ciertamente merece una revisión histórica, una revisión también del ámbito actual, de la historia reciente, para poder ciertamente comprender por qué se produce ese tránsito en 2021 y qué Afganistán hay actualmente. Y si tiene valor como país unificado, pues igual en algún momento acaba desapareciendo, dividido y separado entre
lo que algunos países del entorno puedan rapiñar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur beroat, Betty Gelpien.